Listo, doctor. ¿Sí? Sí. Sí. Buenas tardes, alumno del curso de literatura hispanoamericana del siglo XIX, ¿no? Estamos estas semanas haciendo un recorrido por algunos autores representativos del modernismo hispanoamericano, que es el movimiento de finales del siglo antepasado, del siglo XIX, ¿no? Y que significó la aparición de importantes escritores en diversos países, ¿no? Porque cuando hablamos de Hispanoamérica, en términos estrictos nos estamos refiriendo a Sudamérica, donde hay varios países. También nos estamos refiriendo a Centroamérica, donde igualmente hay varios países, que son en total de 6, aunque son más pequeños que los países sudamericanos. Y luego el gran país de América del Norte es México, ¿no? Está ubicado justamente en la frontera que divide a dos idiomas, que son el español del lado nuestro, que es el idioma que nos dejaron los españoles, y de otro lado el idioma inglés que trajeron los colonos que poblaron esa parte del continente americano y que pues se convirtieron simple y llanamente en ese país llamado los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Entonces esa literatura, por supuesto, siempre ha tenido puntos de contacto con la nuestra, a pesar de las diferencias idiomáticas. Y en la clase pasada justamente estábamos trabajando con un autor que pertenece a México, es decir, a un modernista de la primera etapa, llamado Manuel Gutiérrez Nájera, y estamos esperando que ustedes ingresen porque teníamos previsto que vamos a ver si alguno de ustedes lee este texto, que es producto de la creatividad, que es producto de la actividad constante de Manuel Gutiérrez Nájera, que si bien no alcanzó la fama de Rubén Darío, sí es un autor muy reconocido, ¿no? Por los hispanoamericanos en su conjunto, porque destacó como cronista, destacó como poeta. Hemos leído en la clase anterior un par de poemas de él. También destacó en la crónica, es decir, en un género propio del periodismo, que recrea sucesos relevantes, no con la ficcionalidad de un cuento, pero en todo caso destacando aspectos que sean de interés para el lector. Generalmente las grandes capitales, como es el caso de México, tienen dentro de su conjunto de escritores a personas que comparten a veces esa característica de ser literatura de ficción, como también dedicarse al periodismo para tratar temas de carácter social, como en estos tiempos en que, por razones, digamos, del predominio de la televisión o de los medios virtuales, nosotros, ciudadanos de una ciudad como es Lima, tan grande, sin embargo, podemos enterarnos del acontecer, de lo que ocurre, no solamente en nuestra ciudad, sino de lo que ocurre en el resto de Hispanoamérica o en el resto del mundo, ¿no? Esa es una característica que ya comenzaba a desarrollarse, ya comenzaba a establecerse en la época en que el modernismo, diríamos, surge en nuestro continente. Pero
y que entonces logra establecer una comunicación entre distintos países, entre distintas ciudades. Por eso es que el modernismo, ¿no?, también, a la manera del romanticismo, triunfó. Adelante, adelante por favor, adelante señor Ortega, señorita Ortega, perdón, disculpe, adelante, pasen ustedes. Y por eso es que en este recuento pues estamos acercándonos a los principales autores de este movimiento del romanticismo, que significó un mayor distanciamiento con respecto a la literatura española, de la cual habíamos sido simple y llanamente una especie de seguidores, ¿no? Pero dado que ya se había producido la independencia y que había transcurrido el siglo XIX, estaba en su fase final, y entonces surgieron en diversos países estos autores, entre los cuales está la figura de Gutiérrez Nájera, que, como he indicado, ustedes especialistas, les recomiendo leer a Gutiérrez Nájera, ¿no? Porque de él hay bastante producción, especialmente en poesía, como también en cuentos, en crónicas. No se atrevió él nunca a incursionar por el campo de la novela, pero sí es un autor, como les digo, que producía constantemente, vivió fundamentalmente de las colaboraciones que él realizaba para diversos diarios o revistas del continente, participaba de la actividad pública, ¿no? Y como ejemplo de ello es que en nuestra separata, en la página 25, tenemos una suerte de crónica, ¿no? La crónica es un género mixto, es un género que pertenece a la literatura y al periodismo, ¿no? Pertenece a ambas porque en uno u otro caso la crónica debe estar bien escrita, ¿no? Bien escrita, claro, con mayores galas en el campo de la literatura, pero igualmente la nota, la noticia, el suceso debe ser un suceso relevante desde el punto de vista de la acción, para que los lectores, ¿no?, sobre todo los lectores de las grandes ciudades que están acostumbrados a ver toda clase de noticias, puedan también, diríamos, apreciar el trabajo que ha hecho el cronista. Y en ese sentido, si bien Gutiérrez Nájera prefería la poesía, sin embargo, también, adelante señor Santos, ¿no? Entonces, bueno, el auditorio se va llenando con algunos alumnos que ya están presentes, y para continuar pues con la clase pediría que uno de ustedes, quizá Ortega, ¿no? Ortega, pueda leer desde la página 18 el texto que publicó Gutiérrez Nájera en algún diario, ¿no? Porque yo lo he extraído de una antología que conseguí después. Entonces vamos a hacer la lectura bajo la responsabilidad de algunos de ustedes, ¿no? Adelante, señor Medina, ¿no? Vamos a ver, tenemos allí otro alumno del curso que se incorpora al núcleo de los que participan en la clase, ¿no? Entonces, para continuar con nuestra tarea de ir conociendo, acercándonos a los diferentes autores del modernismo hispanoamericano,
quizá le podríamos pedir de manera especial, ya que es un gran lector, ¿no? Ya que es un gran lector. A ver, vamos a ver, está también presente la señorita Luna Montoya, está también presente el señor Villanueva, el señor Ortega, el señor Medina, en fin, varios alumnos que siguen este curso, que dicho sea de paso ya he calificado las tareas número 2 del curso y las notas ya han sido subidas al aula virtual, de manera que ahí pueden ver sus calificaciones y las apreciaciones que hemos hecho al tema que ustedes han desarrollado, que es fundamentalmente alrededor de la figura de José María Heredia, ¿no? Muchos alumnos han ilustrado sus artículos científicos con el empleo de otras fuentes, ¿no? Otras fuentes que nos han permitido ver que Heredia, poeta de la Generación Libertadora, pues además de los temas históricos, también desarrollaba temas románticos, políticos y de otra naturaleza, ¿no? Entonces, como tenemos un conjunto de alumnos, pediríamos al señor Medina, por favor, señor Medina, que usted es un buen lector, así que vamos a leer esta crónica, vamos a leer esta prosa de Gutiérrez Nájera, para luego, con la participación de ustedes mismos, hacer algunos comentarios acerca de esta crónica que nos ofrece este material. Señor Medina, si tuviera la amabilidad de leer esta crónica escrita directamente por Gutiérrez Nájera, que está en la página 25 de nuestra antología. Lo escuchamos. Profesor, tengo problemas con mi... profesor, mi micrófono. Quiero promocionarme unos minutos. Disculpe, no le escucho bien. Es la hija del aire en la... No sé si me escucha. Tengo problemas con mi micrófono. Ah, tiene No sé problemas si con me su escucha, micrófono. Ya. profesor. A ver, señor Villanueva, por favor. Don Miguel Ángel Villanueva Colchado. Él también está presente. Y esperemos que su micrófono le permita leer adecuadamente la hija del aire de Gutiérrez Nájera, en la página 25 de nuestra antología. ¿Se me escucha? En voz alta para que todos podamos escuchar y luego hacer algunos comentarios. ¿Se me escucha bien? Ahí. Sí, se logra escuchar. A ver, un poco más alto, por favor, para escucharlo mejor. Ahí, ¿está bien? Ya está. Ya, la hija del aire. Ahí está. Concurro. La hija del aire. Sí, la hija del aire. Ya, pocas veces concurro al circo. Todo espectáculo en que miro la aflicción humana, ya sea moral o física, me repugna grandemente. Algunas noches hace, sin embargo, entré a la tienda alzada en la plazoleta del seminario. Un poquito más alto, un poquito más alto. Sí le escucho, pero si pudiera mejorar un poquito el volumen. Ya, un saltimbanco se dislocaba haciendo contorsiones grotescas, explotando su fealdad, su desvergüenza y su idiotismo. Como esos limosneros que, para estimular la esperada largueza de los transeúntes, enseñan sus llagas y explotan su podredumbre. Una mujer, casi desnuda, se retorcía como una víbora en el aire. 3 o 4 gimnastas de hercúlea musculación se arrojaban grandes pesos, bolas de bronce y barras de hierro. ¡Cuánta degradación, cuánta miseria! Aquellos hombres habían renunciado a lo más noble que nos ha otorgado Dios, al pensamiento. Con la sonrisa del cretino ven al público que patalea, que aúlla y que los estimula con sus voces, con su bestia, su cosa. Alguna noche, en medio de ese redondel, anarenado a la luz de las lámparas de gas y entre los sones de una mala murga, caerán desde el trapecio vacilante, oirán el grito de terror supremo que lanzan los espectadores en el paroxismo del deleite,
morirán bañados en su propia sangre, sin lágrimas, sin piedad, sin oraciones. Siga. Pero lo que subleva más mis pensamientos es la indigna explotación de los niños. Pocas noches hace, cayó una niña del caballo que montaba y estuvo a punto de ser horriblemente pisoteada. Recordáis a la pobrecita hija del aire que vino al mismo circo un año hace. Todavía me parece estarla viendo. El payaso se revuelve en la arena diciendo insultas, gracejadas. De improviso miro subir por el volante cable que termina en la barra del trapecio a un ser débil, pequeño y enfermizo. Es una niña. Sus delgados bracitos van tal vez a quebrarse, su cuello va a troncharse y la cabeza rubia caerá al suelo como un lirio cuyo delgado tallo tronchó el viento. ¿Cuántos años tiene? Ay, es imposible leer la cifra del tiempo en esa frente pálida, en esos ojos mortecinos, en ese cuerpo adrede deformado. Parece que esos niños nacen viejos. Ya se encaraman los barrotes del trapecio, ya comienza el suplicio. Aquel pequeño cuerpo se desconjunta y se retuerce, gira como reilete, se cuelga de la delgada punta de los pies y por un milagro de equilibrio se sostiene en el aire detenido por los talones diminutos que se pegan a la barra movediza. A ratos solo alcanzo a ver una flotante cabellera rubia suelta como la de Ofelia que da vueltas y vueltas en el aire. Diríase que la sangre huye espantada de ese frágil cuerpo que tiene la blancura de los asfixiados y se refugia únicamente en la cabeza. El público aplaude, ninguna mujer llora. He visto llorar a tantas por la muerte de un canario. Cuando acaba el suplicio, la niña baja del trapecio con sus retratos en la mano, comienza a recorrer los palcos y las gradas, pide una limosna, pasa cerca de mí, yo la detengo. ¿Estás enferma? No, pero me duele mucho. ¿Qué te duele? Todo. La luz de las pupilas arde tenuemente como la luz de las luciérnagas moribundas. Sus delgados labios se abren para dar paso a un quejido que tiene fuerza de salir. Sus bracitos están flacos, pálidos, exangües. Es la hija del dolor y la tristeza. Así, tan pálida, tan triste, era la niña que miré agonizar y cuya imagen quedó grabada para siempre en mi memoria. La infancia no tiene para ellas tintes sonrosados, ni juegos, ni caricias, ni alegrías. No, es el alma que viene, es el alma que se va. Y, pobre niña, ¿qué? ¿No tienes madre? ¿Naciste acaso de una pasionaria o viniste a la tierra en un pálido rayo de luna? Si tuvieras madre, si te hubieran arrebatado de sus brazos, ella, con esa adivinación incomparable que el amor nos da, sabría que aquí llorabas y sufrías. Traspasando los mares, las montañas, tendría como una loca liberarte de esta esclavitud, de este suplicio. No, no hay madres malas, es mentira. La madre es la proyección de Dios sobre la tierra. Tú eres huérfana. ¿Por qué no moriste al punto de nacer? ¿Por qué recorres con los pies desnudos ese duro país del sufrimiento? Y, pobre niña, ¿qué? ¿Tú no tienes ángel que la guarda? Estás muy triste, nadie endulza la tristeza. Estás enferma, nadie te cura ni te acaricia blandamente. Ah, ¿cómo envidiarás a esas niñas felices y dichosas que te vienen a ver al lado de sus padres? Ellas no han sentido cómo la recia mano de un gimnasta desalmado quiebra los huesos, rompe los tendones y disloca las piernas y los brazos hasta convertirlos en morillos elásticos de trapo. Ellas no han sentido cómo se encaja en carne viva el látigo, del adistrador que te castiga. Para ella no hay trabajo duro, no hay vueltas ni equilibrios, no hay vueltas ni equilibrios en la barra fija. Tienen madre. Y, pobre niña, ¿por qué no te desprendes del trapecio para morir si quieres descansar? Tú, enferma, blanca, triste, paseas lánguidamente olvidada. ¿Cómo debes odiarnos, pobre niña? Los hombres, pensarás, son monstruos sin piedad, sin corazón. ¿Por qué permiten este cruentísimo suplicio? ¿Por qué no me recogen y me dan, ya que soy huérfana de esa madre divina que se llama la Santa Caridad? ¿Por qué paga a mis verdugos y entretiene sus ocios con mis penas? Ay, pobre niña, tú no podrás quejarte nunca a nadie, como no tienes madre en la tierra, no conoces a Dios y no le amas. Te llaman la hija del aire, si lo fueras tendrías alas, y si tuvieras alas volarías al cielo. Pobre hija del aire, tal vez duerme ahora en la fosa común del Camposanto.
La niña magia de la temporada no trabaja en el trapecio sino a caballo. Todo es uno y lo mismo. Oigo decir con insistencia que es preciso ya organizar una sociedad protectora de los animales. ¿Quién protegerá a los hombres? Yo admiro esa piedad suprema que se extiende hasta el mulo, que va agobiado por el peso de su carga, y el ave cuyo vuelo corta el plomo de los cazadores. Esa gran redención que libera a todos los esclavos y emprende una cruzada contra la barbarie es digna de aprobación y de encarecimiento. Mas, ¿quién libertará a esos pobres seres que los padres corrompen y prostituyen, a esos niños mártires cuya existencia es un larguísimo suplicio, a esos desventurados que recorren los tres grandes infiernos de la vida, la enfermedad, el hambre y el vicio? Sí, muchas gracias, señor Villanueva. A pesar que su volumen no ha sido el ideal, sin embargo, sí he podido seguir la lectura que usted ha hecho de esta crónica, de las muchísimas que hemos tomado solo al azar, ¿no? Hay otras crónicas, entonces esta que tiene ese título, ¿no? La hija del aire, como usted ve, no es solo la simple noticia, sino la reflexión sobre la noticia, una serie de detalles que agregan una significación especial, una reflexión a los lectores, porque las crónicas sobre todo están dirigidas a los lectores de periódicos, ¿no? Y él, como dice aquí, pocas veces concurre al circo, ¿no? Pero sin embargo nos dice que efectivamente en algunas oportunidades también ha estado en este espectáculo, y de esas experiencias rescata algunas que nos entrega en esta crónica que hemos leído, y que me gustaría que ustedes pudieran hacer algunos comentarios, digamos, sobre su actualidad, sobre su vigencia, sobre los valores que advierten ustedes en el uso de esta crónica, de esta forma mixta de literatura y periodismo que practicó bastante Manuel Gutiérrez Nájera. Algunos comentarios, algo que quieran ustedes agregar, añadir o preguntar o aportar acerca de esta crónica que nos ha puesto en, diríamos, en condiciones de apreciar, ¿no?, efectivamente el desarrollo de la crónica acerca de un suceso que el cronista lo ve de una manera censurable, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, jóvenes, cuánto ha cambiado la sociedad que, digamos, promovía este tipo de espectáculos? ¿Este espectáculo existe hoy? ¿Qué diferencias se puede advertir? ¿De qué manera estas situaciones se han acentuado en estos 2 últimos años, que nos hagan pensar en que aquello que sucedía en el México del siglo XIX se sigue produciendo aún ahora en estas circunstancias y afectando pues a todo tipo de personas, ¿no? Al margen de su edad? Claro, acá lo que interesa es destacar que se trata de una niña, de alguien que pues en principio no debería exponerse a ningún peligro, porque estaría rodeada de sus padres, pero la crónica nos hace ver que en realidad esta niña no tiene padres, y bueno, entonces lo único que queda es apelar al auxilio de Dios, ¿no? Entonces, sobre este texto que hemos leído, quizá algunos comentarios que quieran agregar, ya que el señor Villanueva ha tenido la gentileza de leer esta crónica. Quisiera destacar algún aspecto. ¿Algún detalle de la crónica, algún aspecto que quieran ustedes subrayar, por favor?
¿Qué les ha parecido esta crónica? ¿A qué reflexiones nos lleva este suceso del cual habla Gutiérrez Nájera? Profesor, Sí, a mí me parece que hay una preocupación por el hombre sobre todas las cosas, ¿no? así es. Incluso sobre, como dice la parte al final, sobre los animales también, ¿no? Sobre aquellos que pedían derechos para los animales, sin embargo los niños seguían viviendo en la pobreza, ¿no? En la miseria. Sí, tiene usted razón, porque en la crónica se habla que efectivamente, ¿no? Hay una preocupación por los animales, se han constituido sociedades protectoras de animales, pero el que no está protegido es el ser humano, ¿no? Que en muchas circunstancias es empleado, ¿no? Es utilizado sin ninguna consideración de su edad o de su consistencia o de su salud, es utilizada como en los tiempos romanos para crear un espectáculo, ¿no? Sin tomar en cuenta que un espectáculo así corre peligro la vida de esta niña, ¿no? A la que llama la hija del aire, ¿no? Claro, y dice, si fueras del aire tendrías alas y volarías, pero hija del aire se refiere a que ella trabaja así en estas barras, ¿no? En estos espacios aéreos donde muchas veces ha ocurrido accidentes como los que menciona. Pero es verdad esa observación que hace el señor Maldonado, que ha leído el texto, pues sí, es pertinente. No sé si hay alguna otra reflexión acerca, si por ejemplo en algún cuento de la literatura peruana también podemos recordar, diríamos, una anécdota de este tipo. Sí, profesor. Sí, sí, señor Medina. Soy Medina, sí. En el vuelo de los cóndores. El vuelo de los cóndores. A la niña. De Abraham Badalomar, ¿no? Estuvo delicada, pero ella sí recibió la atención de sus compañeros, en fin. En cambio, en este caso se ve que la reflexión alcanza prácticamente a la sociedad humana, que está completamente ajena a la más mínima sensibilidad por las personas que sufren, en este caso los niños, los más pequeños, los más vulnerables. Sí. Parece que a nadie le interesa, a nadie le importa lo que va a suceder con esta pequeña que está allí desventurada. Sí, y por eso al final lo último que él exclama es que él ha visto 3 grandes infiernos en la vida, y los 3 grandes infiernos son la enfermedad, el hambre y el vicio. Claro. 3 grandes infiernos. ¿Por qué? Porque la sociedad debería de alguna forma hacer algo por ellos. Claro. ¿Pero por qué? Porque la sociedad es organizada, cobra impuestos, claro. Cada vez elegimos gobernantes, elegimos autoridades, pero a nadie le importa, a nadie le interesa, y pareciera que inclusive la misma gente que pasa y ve a estas personas no hace absolutamente nada, pasa y pasa y pasa y pasa, y entonces esa insensibilidad es la que nos mueve a Gutiérrez Nájera. Sí. Claro, en el sentido, gracias señor Medina por su aporte, en el sentido pues como usted bien señalaba, estos tiempos, por ejemplo, los que estamos viviendo nosotros, estamos sometidos a estos 3 grandes infiernos de la vida, la enfermedad, y ya vemos qué niveles alcanzó la enfermedad o ha alcanzado, porque esto no es un problema que se haya terminado. Luego el problema del hambre, que lo vemos cotidianamente, ¿no? Las ollas comunes, que incluso hay sujetos que roban estas ollas comunes, y claro, el vicio también del narcotráfico, que hace al Perú uno de los países en los que predomina este vicio, ¿no? Es decir, el ser humano, más que estar dado al bien, al estudio, a la solidaridad, a la identidad, al respeto a la mujer, ¿no?
el respeto a los niños, a los animales, etc. Por el contrario, está más bien dedicado a promover el mal, ¿no? Y esto es lo que le preocupa a Gutiérrez Nájera en esta crónica que hemos leído, que es un pequeño ejemplo que he tomado para ilustración de la literatura, de la forma como trabajaba él, ¿no? Como hemos señalado, pues él era intensamente regular en sus colaboraciones periodísticas, sea a través de un relato, sea a través de una crónica o a través de sus poemas. Utilizaba constantemente seudónimos, vivía fundamentalmente casi un 100% dedicado al quehacer de la escritura, ¿no? Pero no se preocupó de reunir sus obras en libros, como ocurrió también con González Prada, lamentablemente en gran parte, y por eso es que los textos que conocemos de Gutiérrez Nájera ya son de ediciones póstumas de libros que fueron editados, entre ellos por uno de sus amigos o discípulos, Justo Sierra, un famoso escritor mexicano que se dedicó, digamos, a reunir, y de esa manera hemos podido conservar. Yo cuando fui a México visité la UNAM, tuve oportunidad de adquirir un pequeño volumen de crónicas, ¿no? de una de las cuales es esta que acabamos de leer. Para completar esta visión sobre Gutiérrez Nájera y pasar a otros temas, debo leer a continuación esto que también es parte de su aporte, ¿no? Gutiérrez Nájera, esto está en la página 28, Gutiérrez Nájera y la revista Azul, ¿no? La revista Azul se publicó de 1894 a 1896, 2 años, ¿no? Un año después incluso de muerto el duque, porque el duque, como se le llamaba, murió en 1895. Históricamente corresponde a la tercera reelección de Porfirio Díaz, que fue un dictador que estuvo en el poder por 3 periodos consecutivos. La revista Azul, el azul es un color que identifica el modernismo, tuvo 3 padres, Manuel Gutiérrez Nájera, Carlos Díaz Dufo y Apolinar Castillo, su editor y mecenas. Pero ¿por qué azul? Gutiérrez Nájera explica el sentido de este término, que fue también en 1888 el título del libro de Rubén Darío que consagraría definitivamente al modernismo. Dice Gutiérrez Nájera: en lo azul hay sol, porque en lo azul hay alas, porque en lo azul hay nubes, y porque vuelan a lo azul las esperanzas en bandadas. El azul no es solo un color, es un misterio, una virginidad intacta, y bajo el azul impasible, como la belleza antigua, brinca del tallo la flor, abriendo ávidas los labios. Brota el verso, como de cuerno de oro el toque de Diana, y corre la prosa a modo de ancho río, llevando cisnes y barcas de enamorados que solo para alejarse de la orilla se acordaron un breve instante de los remos, ¿no? Entonces, es una prosa muy breve en la cual Gutiérrez Nájera señala las razones por todas las connotaciones que tiene el término azul, que siempre, ¿no? Incluso ahora, el azul es un color relacionado con la esperanza, con el cielo, con la divinidad. Es decir, vivimos dentro de esos 4 elementos en los que han vivido los seres humanos siempre: el cielo, la tierra, el fuego y el aire. Y bueno, en este caso, particularmente el aire ha sido el elemento que más ha puesto en peligro nuestra salud. Terminamos con este comentario sobre, dice: el mérito mayor de la revista Azul
consiste en abrirse a todo lo bello, como un río caudaloso justamente que llevara su mensaje de frescura y novedad, no solo por México, sino por toda América Latina. En la actualidad, la revista Azul representa para nosotros el órgano de difusión más importante del modernismo en Hispanoamérica. En sus páginas se recogen poemas, artículos, relatos, crónicas y obras de teatro de autores nacionales y extranjeros. Impresiona ver la nómina de autores, porque dicha nómina es reflejo de la variedad del panorama cultural que abarca, desde los clásicos, Horacio y Lucrecia, hasta los simbolistas franceses. Una de las grandes virtudes del modernismo y en consecuencia de la revista Azul es esa riqueza cultural que se pone en juego en cada obra, tanto en prosa como en verso. En ese afán de englobar la cultura está la conciencia de que el artista contemporáneo habrá de nutrirse de todo el caudal que esté a su alcance para generar una nueva expresión que sea suma de las experiencias más ricas del hombre a través de su historia con un lenguaje novedoso, rico y original. Yo creo que eso es cierto, particularmente en el caso de la literatura no hay restricción de ningún tipo, hay una libertad absoluta con respecto a las fuentes de las que puede nutrirse un escritor. Incluso, por ejemplo, en la actualidad hay escritores que se siguen nutriendo de la literatura medieval. Incluso hablan de la existencia de un neomedievalismo para referirse a nuestra época, ¿no? En la que se han producido todos estos sucesos que no ocurrían desde hace mucho tiempo, ¿no? En cuanto a la síntesis de la figura de Gutiérrez Nájera, su poesía es semejante a la de Martí. Con él aparece una imagen del escritor exclusivo. Fue nada más que escritor y periodista. No reunió nunca su obra, pero un amigo íntimo, Dufault, le publicó en vida algo. Cuando murió era famoso en toda América. Entregó toda su vida a la literatura, crítica, cuentos, impresiones, etc. Escribía tanto que tenía necesidad de cambiar de sinónimos. Vivió de la literatura y para la literatura, podríamos agregar. Su poesía se reunió en una colección bastante completa después de su muerte. Lo hizo en 1896 su amigo Justo Sierra. Su prosa constituye un verdadero problema, ¿no? Entonces con esto hemos terminado nuestra breve aproximación a este movimiento, pero continuamos todavía dentro de él y por eso haremos también, o continuaremos haciendo, un breve repaso a las otras figuras. Gutiérrez Nájera está en condición de autor de la primera etapa y esta entrega, que es la última que hemos realizado, también alude a otras figuras de este modernismo que, comparándolo con el romanticismo, tiene igual o mayor cantidad de figuras, ¿no? Aunque con la característica de que mientras los románticos diríamos hicieron de todo, los modernistas se centraron más en la poesía, ¿no? Mucho más énfasis en la poesía, y el ejemplo claro está en Darío, del cual vamos a hablar seguramente en las próximas páginas. Entonces, otra figura que también pertenece al modernismo hispanoamericano es la de José Asunción Silva, ¿no? Es un material que es el último que hemos entregado. Fue uno de los más significativos precursores y orientadores del modernismo. Su obra desconcertante y bella, como la de todos los precursores,
significa un paso adelante respecto a la de Gutiérrez Nájera, y su célebre Nocturno, poema que seguramente ustedes conocen, sin duda la poesía de autor americano más leída y gustada en el continente, merece estar establecida entre las mejores poesías líricas de nuestra lengua. José Asunción Silva nació en Bogotá, este es un modernista colombiano, en 1865. El hogar, debe decir el hogar, no lugar, sino el hogar de los Silva era el punto de reunión de los escritores y políticos colombianos de la época. Uno de los íntimos de la casa era Jorge Isaacs, autor de María, la novela de 1867. Y a este ambiente refinado y atento a las novedades de Europa, en contraste con el conservadurismo colonial de Bogotá y al trato con elevados espíritus, debió Silva gran parte mental de su lectura. Es decir, nació, creció, se desarrolló en un ambiente rodeado de intelectuales. Terminados sus estudios elementales, ingresó después en el negocio de su padre, al que estuvo vinculado hasta su muerte, con las únicas interrupciones de sus viajes a Europa y de su paso fugaz por la diplomacia. Como vemos, la gran mayoría de escritores hispanoamericanos siempre han hecho más de una vez, y ustedes seguramente lo harán si es que ya no lo han hecho, Europa en general es un lugar al que todos en algún momento hemos querido, hemos sentido la necesidad de ir, quizá porque procedemos también, somos parte de esa cultura, ¿no? En 1844, Silva es invitado por un tío abuelo residente en París a ir a Europa, viaje que vióse obligado a abreviar debido a la muerte del anciano, pero que le hace conocer París, Londres, Suiza, y que lo dejará con la nostalgia de Europa por toda la vida. Vuelto a Europa, prosigue su vida de siempre. Trabajar en el negocio de su padre, leer intensamente, sin método y sin guía, pero orientado por su fino instinto de artista, y soñar y pensar, las dos actitudes primordiales de su espíritu. En 1887 muere su padre, el primer gran dolor de su vida, y desde entonces inicia una lucha titánica para rehacer la fortuna paterna, en el cual fracasa año tras año, ¿no? En 1891 muere Elvira Silva, la dulce y bellísima hermana que le inspiró años más tarde el Nocturno, y cuya muerte lo sumió en incurable y tremenda desesperación. En 1894 es nombrado secretario de la Legación de Colombia en Venezuela y se establece en Caracas. Al regresar en uso de licencia a su patria, el barco en el cual viajaba, la Meric, naufraga frente a las costas de Venezuela y se pierde en el naufragio un baúl donde guardaba los manuscritos de sus obras inéditas. Este hecho lo afectó enormemente y contribuyó a acrecentar su desánimo y su escepticismo frente a la vida. De grandes y hondos afectos familiares, había visto morir a 3 seres muy queridos, el padre y 2 hermanas, particularmente Elvira, por la que sentía gran devoción. Creado en un ambiente de lujo y riqueza, los desastres económicos, primero de su padre y luego suyos, lo hundieron en la desesperación. Pero fue sobre todo su exquisito y enfermizo temperamento de poeta y su inadaptación al medio Santa Fe de Bogotá de fines del siglo XIX,
llena de prejuicios, lo que provocó en su espíritu la tremenda crisis que lo llevó al suicidio, ¿no? Este hombre se suicidó bastante joven. Desaparecido lo mejor de su obra, según su propia confesión, en El naufragio, Lameric, el volumen que apareció en Barcelona en 1908, con prólogo de Miguel de Unamuno, solo contenía parte de su producción. Este libro, reproducido en Bogotá y ampliado en 1923 bajo el título de Libro de Versos y, de sobremanera, un relato importante para estudiar la psicología del autor, además de algunos artículos en prosa, y su epistolario es todo lo que queda de aquel gran espíritu, ¿no? Es decir, no son muchos los poemas que uno puede rescatar de este gran poeta. El más famoso de sus poemas está dedicado a su hermana y se llama Nocturno, ¿no? Que es una forma poética que el modernismo, diríamos, empleó en varias oportunidades con diferentes autores. Las lecturas que más influyeron sobre Silva fueron sus más autorizados críticos. Becker, durante toda su vida, pero principalmente en su primera etapa, José María Batrina después, y en sus últimos, Silva debe decir, ¿no? Y en sus últimos años presente en Días de Difuntos y El Nocturno, Nietzsche, Schopenhauer, y en menor escala los poetas simbolistas y parnasianos Baudelaire, Verlaine, Mallarmé y en cierto modo D'Annunzio y Barrés. Pero ¿qué es lo que lo arrastra en plena juventud a la tristeza y a la desesperación? Oigámosle a él mismo: un cultivo intelectual emprendido sin método y con locas pretensiones al universalismo, el cultivo intelectual que ha venido a parar, un cultivo intelectual que ha venido a parar en la falta de toda fe, en la burla de toda valla humana, en una ardiente curiosidad del mal, en el deseo de hacer todas las experiencias posibles de la vida. Completó la obra de las otras influencias y vino a abrirme el sombrío camino que me ha traído a esta región sombría, donde hoy me muero sin ver más allá en el horizonte que el abismo negro de la desesperación. Baldomero Sanín Cano, que es un escritor colombiano, lo conoció y lo trató durante muchos años. Nos habla de sus lecturas, de sus preferencias literarias y de lo bien que dominaba el inglés, y recuerda que en esta lengua se sabía de memoria a casi todo Poe. Cuando aparece en el ambiente literario de Bogotá, llamada con razón la Atenas sudamericana, hay grandes figuras a las que Silva admira: Jorge Isaacs, Miguel Antonio Caro, Rafael Núñez. Él deseó crear algo nuevo, sin romper abiertamente con la tradición, sino por el contrario, partiendo de ella. Por ello, su originalidad está en modificar la métrica española, sin salirse nunca de su idioma y de su raza. Desde su poesía inicial, Primera Comunión, escrita a los 10 años, hasta la última, el poeta no hace sino documentar su propia sensibilidad, su dolor y su sarcasmo frente a las cosas del mundo. Dice él, ¿no? Poeta yo, escribe, llamarme a mí con ese mismo nombre con que los hombres han llamado a Esquilo, a Homero, a Dante, a Shakespeare, a Shelley, y sin embargo los versos me tientan y quisiera escribir. Sueño todavía a veces en adueñarme de la forma, en forjar estrofas que sugieran mil cosas oscuras que siento bullir dentro de mí mismo y que quizá valdría la pena decirlas, ¿no? Ahí termina el comentario de Silva. Las innovaciones traídas por Silva a la poesía española
fueron la simplificación sintáctica, construcción natural y simple, y la mayor flexibilidad y dulzura dada por él al alejandrino. El alejandrino, ustedes saben, es un verso extenso, ¿no? En sus versos ocupa lo psicológico lugar preponderante. Dice alguien, poeta del sentimiento y de la forma, dice Miramón, el examen de la obra de Silva es un caso de psicología al mismo tiempo de estética. Y añade este mismo autor, al hablar del nocturno, Silva no era escritor de oficio y según su propia confesión, jamás tuvo el propósito determinado de hacer versos, porque poeta de verdad sabía esperar a que los versos se hicieran dentro de sí. Las más interesantes poesías de Silva son Infancia, Al pie de la estatua, Magnífico himno a Bolívar, Vejeces, Los maderos de San Juan, Día de difuntos y Los nocturnos, principalmente el tercero, cuyos versos abren una nueva etapa en la lírica americana. Este nocturno, lo mejor de la poesía de Silva y una de las mejores de la poesía española, lo escribió a los 28 años y apareció en la lectura de Cartagena en 1894, 3 años después de la muerte de Elvira, que lo inspiró. Sobre el valor de la poesía de Silva y sobre su condición de precursor del modernismo, mucho es lo que se ha escrito en los últimos tiempos. Su poesía, dice Carlos García Prada en la Antología de Líricos Colombianos, honda, sabia, desnuda y grávida de sugerencias, desenvuelve los temas eternos del amor, de la vida y de la muerte, con un indefinible estremecimiento de terror cósmico y una íntima armonía nunca antes conocidos en castellano. Unamuno escribe en el prólogo de sus poesías: de Silva cabe decir que es el poeta puro, sin mezcla de aleación de otra cosa alguna. Y el crítico chileno Arturo Torres Río Seco afirma que él fue más artista que todos los poetas que le precedieron, poseyendo en alto grado el don de la música interna. Él ensayó nuevas combinaciones, simplificó la sintaxis y fue una fuerte personalidad. Este fue el verdadero precursor del modernismo en lengua castellana. José Asunción Silva vivió una vida de continuas torturas y padeció como ninguno en América el mal del siglo. No sé si me podías alcanzar la antología del modernismo, Eliana, pero después de escribir El nocturno, queja estremecida del corazón humano, sin par en nuestra lengua, su nombre entró con toda justicia en la inmortalidad, ¿no? Entonces, no, hay una chiquita, el amarillo. Okay. Sí, un momentito para poder apreciar algún texto, por lo menos, de este importante autor. Gracias, ya. Vamos a ver en este libro algún texto que nos permita calibrar, ¿no? Ya que no fue muy abundante su producción lírica, sin embargo se caracterizó principalmente por lo nocturno, ¿no? Que exige un tipo de lectura especial, porque él divide los versos de una manera muy especial. Vamos a ver. Veamos, por ejemplo, este texto, que es un tanto curioso, ¿no? A ver, lo vamos a leer. Dice Aserrín, se llama Aserrín, ¿no? De las coplas completas las conocen todos los niños,
de Hispanoamérica. Dice, y acerrín, acerrán, los maderos de San Juan, piden queso, piden pan, los de Roque, alfandoque, los de Rique, alfeñique, los de Trique, triquitrán, triqui, triqui, triquitrán, tran, triqui, triqui, triquitrán. Y en las rodillas duras y firmes de la abuela, con movimiento rítmico se balancea el niño, y entrambos agitados y trémulos están. La abuela se sonríe con maternal cariño, mas cruza su espíritu como un temor extraño, por lo que en lo futuro, de angustia y desengaño, los días ignorados del nieto guardarán. Los maderos de San Juan piden queso, piden pan. Triqui, 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 triqui. Esas arrugas hondas recuerdan una historia de largos sufrimientos y silenciosa angustia, y sus cabellos blancos como la nieve están, y de un gran dolor el sello marcó la frente mustia, y sus ojos son sus ojos turbios, espejos que empañaron los años y que a tiempo las formas reflejaron de seres y de cosas que nunca volverán. Los de Roque, alfandoque, triqui, 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 triqui. Vean ustedes cómo juega con el lenguaje, ¿no? Este verso también creo que es breve, ¿no? Pero vale la pena también porque de alguna forma expresa su arte poética, ¿no? Y también están los famosos nocturnos, ¿no? Incluso está el poema 3 de Nocturno que vamos a leer, pero antes leeremos este breve texto que es una especie de arte poética de José Asunción Silva. Dice, el verso es vaso santo, poned en él tan solo un pensamiento puro, en cuyo fondo bullan hirvientes las imágenes como burbujas de oro de un viejo vino oscuro. Allí verted las flores que en la continua lucha ajó del mundo frío, recuerdos deliciosos de tiempos que no vuelven y nardos empapados en gotas de rocío, para que la existencia mísera se embalsame, cual de una ciencia ignota, quemándose en el fuego del alma enternecida de aquel supremo bálsamo, basta una sola gota. Vamos a leer ven ustedes, aquí quizá puedan apreciar, seguramente han leído, este famoso Nocturno tercero, ¿no? Donde él hace una combinación de versos muy breves, de una sola palabra, y con otros versos más extensos, ¿no? Lo cual obliga a una lectura muy peculiar, ¿no? Él se especializó en el uso de esta forma poética y en ella plasmó, vamos a ver de qué manera, su homenaje a la hermana Elvira, su hermana entrañable, ¿no? A la cual le dedicó este poema que voy a leer. Dice, una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de música de alas, una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas, a mi lado lentamente, contra mí ceñida, toda muda y pálida, como si un presentimiento de amarguras infinitas hasta el más secreto fondo de tus fibras te agitara. Por la senda que atraviesa la llanura florecida caminabas, y la luna llena por los cielos azulosos, infinitos y profundos, esparcía su luz blanca, y tu sombra fina y lánguida y mi sombra
por los rayos de la luna proyectadas sobre las arenas tristes de la senda se juntaban, y eran una, y eran una, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga, ¿no? Se repite 3 veces el verso. Esta noche solo, el alma llena de las infinitas amarguras y agonías de tu muerte, separado de ti misma por la sombra, por el tiempo y la distancia, por el infinito negro donde nuestra voz no alcanza, solo y mudo, por la senda caminaba, y se oían los ladridos de los perros a la luna pálida, y el chillido de las ranas. Sentí frío, era el frío que tenían en la alcoba tus mejillas, y tus sienes, y tus manos adoradas, entre las blancuras níveas, en las mortuorias sábanas. Era el frío del sepulcro, era el frío de la muerte, era el frío de la nada. Y mi sombra, por los rayos de la luna proyectada, iba sola, iba sola. Iba sola por la estepa solitaria, y tu sombra esbelta y ágil, fina y lánguida, como en esa noche tibia de la muerta primavera, como en esa noche llena de perfumes, de murmullos y de músicas, de alas, se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella. Oh, las sombras enlazadas, oh, las sombras de los cuerpos que se juntan con las sombras de las almas, oh, las sombras que se buscan y se juntan en las noches de tristezas y de lágrimas. Como vemos en la poesía de Asunción Silva, encontramos mucho sentimiento, ¿no?, expresado de manera muy sutil, muy lírica. Es un homenaje que él hace con este nocturno a una hermana a la que él había apreciado mucho, que era, según la fama que viene desde aquellos tiempos, era una mujer muy bella y que murió en plena juventud, ¿no? Entonces él quiso inmortalizarla de alguna manera a través de este poema llamado Nocturno. Vamos a avanzar un poco ocupándonos, y ahí leeremos algunos textos, ¿no?, y será motivo quizá de algunos comentarios, la figura de Manuel González Prada, ¿no?, que probablemente ustedes han trabajado también en literatura peruana, ¿no? Sin embargo, desde varios puntos de vista, Manuel González Prada, estamos en la página 4 de la antología, está al mismo nivel que Gutiérrez Nájera, que Asunción Silva, que Julián del Casal, que Martí. Es uno de los grandes iniciadores del modernismo. Lo que ocurrió con él es que, y en eso coincidió con Gutiérrez Nájera, no se preocupó mucho de publicar, ¿no? Escribía abundantemente. Claro que tenía además otras preocupaciones políticas, ideológicas. Ya sabemos que fue un gran ideólogo, fue un hombre importantísimo políticamente hablando, un hombre que además tuvo una actitud de fortaleza en plena guerra con Chile, ¿no? Participó en actividades políticas, pero yo diría que lo que no se ha rescatado suficientemente es su condición de gran poeta, ¿no? Es decir, gran poeta porque él hizo precisamente la labor que en otros países hicieron los modernistas: innovar completamente
las formas poéticas, ¿no? Respetar, por cierto, las que ya existían, como el soneto, la décima, qué sé yo, pero él, hombre culto además, conocía varias lenguas, conocía el inglés, el alemán, el francés, viajó él a Europa, ¿no? Y aquí hemos seleccionado algunos versos de él para que ustedes puedan apreciar parte de su producción poética. Dice, González Prada es uno de los más discutidos y vigorosos escritores peruanos. Tuvo una acción destacada en las luchas políticas y sociales de su patria y fue el jefe de un movimiento liberal y revolucionario que dio por resultado la fundación de la Unión Nacional o Partido Radical Peruano, 1891. Defendió apasionadamente lo nativo y tuvo gran ascendiente entre los estudiantes y obreros del Perú. Publicó Páginas Libres en 1894. Recordemos que él intentó hacer una reforma ortográfica, Horas de Lucha, 1908, Presbiterianas, 1909, y varios libros de versos, entre otros Minúsculas, en 1901, es el primer libro que publica, y Exóticas en 1911. Después de su muerte se editaron algunas obras póstumas, Bajo el oprobio, Anarquía, Nuevas Páginas Libres, Figuras y Figurones, Trozos de vida, Grafitos. Fue un escritor de gran talento. En su juventud tradujo a Goethe, a Schiller, Heine. La poesía de González Prada es la de un precursor del modernismo. Por eso hay que ponerlo al mismo nivel que los otros autores. Y Federico de Onís inaugura con él su antología de la poesía española e hispanoamericana. Su verso es elegante, terso y musical. Como prosista se caracteriza por el empuje y precisión con que expresa sus más avanzadas concepciones, ¿no? El no haberse preocupado a tiempo por las producciones líricas, ¿no?, experimentales que plasmó en esos años, ha impedido, entonces le agregamos acá, y no haberse preocupado a tiempo por las producciones líricas y experimentales que plasmó en esos años, ha impedido que se le reconozca un lugar más prominente dentro del modernismo. En décadas del pasado siglo XX se han producido sus obras completas, ¿no? Se han editado, incluso una de ellas bajo el entusiasta apoyo de Luis Alberto Sánchez, uno de sus connotados biógrafos. Hemos transcrito algunos poemas de una sección titulada Mujeres y Amor, ¿no? Son breves poemas, y entonces vamos a pedir pequeños comentarios también, porque son breves ellos, y esto facilita el que puedan hacer comentarios, interpretaciones. Entonces, por ejemplo, acá este primer cuarteto, a ver qué impresiones puede suscitar. Dice, es amor un sorbo amargo, es el puñal en la herida, y el amor es, sin embargo, lo más bueno de la vida. A ver, algún comentario sobre esta breve, digamos, definición de amor, ¿no? Él era muy dado a las contradicciones. Es amor un sorbo amargo, es el puñal en la herida, y el amor es, sin embargo, lo más bueno de la vida. ¿Algún comentario sobre este breve texto? Aquí hay un oxímoron. Ajá. Una contradicción. Una contradicción. Puede ser lo más bueno de la vida.
efectivamente, ¿no? Eso es algo característico en él, las contradicciones, el oxímoron. Recuerden además que él escribió todo un tratado de ortometría, tenía un conocimiento muy minucioso de todas las posibilidades expresivas de las formas poéticas. A ver, este otro pequeño cuarteto también dice: no te alucines, oh amante, ve que el amor en el pecho, como la llama en el tronco, ilumina consumiendo. Al ver algún otro comentarista sobre este pequeño texto, este pequeño cuarteto que está en una sección titulada Mujeres y Amor, dice: no te alucines, oh amante, ve que el amor en el pecho, como la llama en el tronco, ilumina consumiendo. ¿Algún pequeño comentario? Aquí también se observa la visión riesgosa, ¿no?, que tiene el amor González Prada, de que dice al final del verso: ilumina consumiendo, mientras vas a disfrutar te perjudicas, ¿no? Ya, señor Ventura, ¿no? Bien, gracias, señor Ventura, por el comentario. Ahora, vamos a leer un texto un poco más extenso, ¿no? Es un soneto, ¿no? Es un soneto debido a la pluma de Manuel González Prada. Como es una forma canónica, vamos a ver qué comentarios, qué descripciones o interpretaciones suscita este soneto llamado Cosmopolitismo, ¿no? Dice: cómo fatiga y cansa, cómo abruma el suspirar mirando eternamente los mismos campos y la misma gente, los mismos cielos y la misma bruma. Primer cuarteto. Huir quisiera por la blanca espuma y a sol lejano calentar mi frente. Oh, si me diera el río su corriente, oh, si me diera el águila su pluma. Yo no seré viajero arrepentido que al arribar a playas extranjeras exhale de sus labios un gemido, donde me estrechen generosas manos, donde me arrullen tibias primaveras. Ahí veré mi patria y mis hermanos, ¿no? Es un bonito soneto, en fin, donde también creo que se expresa un poco la visión de González Prada acerca de la vida, ¿no?, del mundo en el que vivimos, frente al cual tenemos diferentes tipos de actitudes. Aquí, de alguna forma, él está expresando eso en este soneto. ¿Qué opinan ustedes? Fíjense en los ritmos, fíjense en la rima, que también puede ayudar, en las figuras, en el tono, ¿no? El tono es muy importante. Hacia dónde va, de dónde parte y hacia dónde concluye González Prada en este magnífico poema. Vean ustedes, ahí lo tienen a la vista, están los dos cuartetos en la página 5 y los dos tercetos en la página 6. ¿Suscribirían ustedes esta poética, vamos a decir así, esta visión
¿no? El propio título creo que da una pauta para poder hacer una interpretación, hacer alguna lectura acerca de este soneto que ha plasmado González Prada, que como hemos dicho manejaba muy bien, extraordinariamente bien, todos los aspectos del lenguaje literario en verso, ¿no? También en la prosa, pero realmente su producción es inmensa, ¿no? Él ha experimentado en todas las formas posibles. Recuerden que también tiene un libro que se llama Baladas, y dentro de ellas están las baladas peruanas que ha utilizado. Incluso nosotros en algún artículo hemos visto de qué manera a través de las baladas incluso recrea ciertas escenas del pasado peruano, ¿no? Pero sí me gustaría, porque creo que es algo que define a los seres humanos, ¿no? ¿En qué términos se define González Prada en este soneto que tenemos allí como un reto para alguna lectura, alguna interpretación que ustedes quieran hacer? Estamos a la espera, estamos escuchando. Es un soneto además de una claridad extraordinaria, en la que, en fin, habría que destacar sobre todo la estrategia que sigue el poeta, ¿no?, para plasmar cómo en cada estrofa del soneto hay un cierto núcleo, ¿no? Y luego también hay un recorrido, hay a través del poemario, del soneto, quiero decir, me parece un cambio emocional, ¿no? Un cambio que el poeta maneja con bastante maestría. Escuchamos sus comentarios. Profesor. Sí. Bueno, un poquito más alto, que no lo escucho bien, señor Ventura. Como usted había mencionado el mismo nombre, el cosmopolitismo que se encuentra en el título ayuda a interpretar el poema, ¿no? También si asociamos a la propuesta del modernismo, de ampliar los horizontes poéticos, literarios, sobre todo de la métrica en América, de alejarse de España, de traer influencias de Francia y de Europa, se puede apreciar, ¿no?, en el tema, en este poema, es yo lírico que ya no quiere mirar en sus horizontes, ¿no?, sino que quiere rayarse y que se siente en familia y en cualquier lugar donde caiga. Muy amable. Sí, yo creo que sí, sus comentarios son muy pertinentes. No sé si alguien más quiere hacer algún otro comentario sobre este poema. Profesor, sí. Veo ahí también que el uso del lenguaje no es un lenguaje lastimero, no, de ninguna manera. Tampoco es un lenguaje demasiado donde hay un abuso del adjetivo grandilocuente, como era a veces bastante, caían en esto muchos modernistas, claro. Un uso desmedido de la adjetivación. En ese aspecto González Prada es muy parco, muy sabio para rubricar esos con los pocos adjetivos, más bien sustantiva, o utiliza verbos de una manera muy musical. Entonces, esos aportes, digamos, que él hizo a la poesía, significó un dique de contención, de mesura, para que los perfiles de la nueva poética, que ya en los albores del siglo XX estaban viéndolo Valdelomar, luego Eguren y finalmente Vallejo, ya entrara de lleno a la vanguardia, pues él fue considerado como uno de los primeros, o de los poetas celebrados del siglo XIX, precisamente porque fue precursor de todo este gran movimiento literario que es la poética. Sí, es cierto lo que dice el señor Medina, que en realidad creo que
solo en parte se ha podido destacar, ¿no?, la trascendencia, la conciencia, la gran conciencia artística que tiene González Prada, que es cosmopolita en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Y creo que debe ser esa una especie de consigna, una especie de guía en nuestras vidas, porque como bien dice acá, ¿no?, él se queja precisamente del aburrimiento, ¿no?, de dar vueltas siempre hacia lo mismo, ¿no?, y cuando lo propio del ser humano es justamente la audacia, ¿no? Por eso es que Ícaro quería viajar hasta el cielo, aunque ese viaje le costara la vida. Pero si el hombre no hubiera experimentado, si el hombre no hubiera recorrido el mundo, no tendríamos todo este bagaje de posibilidades. Por eso yo creo que de alguna forma, cuando él dice cómo fatiga y cansa, cómo abruma el suspirar mirando eternamente los mismos campos y la misma gente, los mismos cielos y la misma bruma. Fíjense que hay repetición de términos, pero no incurre tampoco en el mal gusto, ¿no?, sino todo está medido. Luego el poema expresa, dice, huir quisiera por la blanca espuma, ¿no?, es decir, por los aires, y al sol lejano calentar mi frente, otro símbolo bonito, o si me diera el río su corriente. Está pensando en los elementos de la naturaleza que le permiten transportarse. Efectivamente, lo que ha hecho el ser humano es utilizar todas las vías posibles, la vía terrestre, la vía marítima, la vía aérea, ¿no? O si me diera el águila su pluma, hace los tiempos en que todavía, por cierto, no se había inventado el avión. Por eso él manifiesta cómo va a comportarse. Dice, yo no seré viajero arrepentido que al arribar a playas extranjeras exhale de sus labios un gemido, donde me estrechen generosas manos, donde me arrullen tibias primaveras, ahí veré mi patria y mis hermanos, ¿no? Eso también es importante decir, que uno puede alejarse de la patria, puede surcar, en fin, el espacio en búsqueda de otros mundos, pero eso no significa que, digamos, en esos espacios lejanos yo no pueda encontrarme también con gente tan buena o quizá mejor que el mundo del cual procedo. En ese sentido, su visión es bastante amplia, ¿no? Otro texto que he recogido en prosa, ¿no?, ritmos continuos en prosas, dice, y se parece bastante a Gutiérrez Nájera, un texto que hemos leído antes, dice, y esto está en prosa, es una prosa poética, diríamos, ritmo binario. Cuando vengas tú, supremo día, y yo no quiero en torno mío llantos, quejas, ni ayes, no sagradas presas, no rituales pompas, no macabros cirios verdes, no siniestra y osca faz de bonzo ignaro. Quiero yo morir consciente y libre, en medio de frescas rosas, lleno de aire y luz, mirando el sol. Ni mármol quiero yo, ni tumba. Pira griega, casto y puro fuego, abraza tú mi podre, viento alado, lleva tú mi polvo al mar. Y si algo en mí no muere, si algo al rojo vivo escapa, sea yo fragancia, polen, nube, ritmo, luz, idea. Qué hermoso texto realmente, ¿no?, que recrea uno de los grandes tópicos de la literatura, de la lírica. Hemos visto hace algunas clases un texto de Gutiérrez Nájera que tiene muchas coincidencias, realmente valdría la pena compararlos, ¿no? Pero acá estamos frente a una prosa, pero una prosa en la cual se advierte también
una calidad, una entonación, un ritmo, una combinación perfecta de elementos para expresar, ¿no?, algo digno de ese motivo que es su muerte, como él la define, ¿no?, que se dirige a él, que dirige a la muerte directamente, y luego expresa cómo le gustaría morir. No sé si tienen algún comentario, quieren hacer alguna apreciación acerca de esta bella prosa, donde el lenguaje además está muy bien elegido, ¿no? Se nota en él un gran dominio de una serie de expresiones que tienen que ver con el tema, ¿no? Más el uso de la negación en varios momentos, los elementos van cambiando, ¿no? Hay un movimiento interno dentro de este pequeño texto que tiene como subtítulo ritmo binario. ¿En qué medida el ritmo es importante en este poema? ¿Algún comentario? ¿Qué les parece este texto que les suscita? Es una prosa, ¿no?, muy bien trabajada. Y el final también es sorprendente, ¿no? Es sorprendente, es decir, es una visión, diríamos, vital, ¿no? Porque dice, y si algo en mí no muere, si algo al rojo vivo escapa, sea yo fragancia, ¿no? Cosas positivas, polen, nube, ritmo, luz, idea, todos elementos positivos que se contraponen, y en la primera parte lo que hace es descartar todo aquello que es parte de lo convencional, ¿no?, de los elementos del ritual mortuorio, que son cosas convencionales que llevan a la mayor pena, ¿no? El entusiasmo de él es diferente, su actitud es diferente, ¿no? Quiero yo morir consciente y libre, en medio de frescas rosas, lleno de aire y luz, mirando el sol. Ni mármol quiero yo, ni tumba, no quiere nada, no quiere que quede de él nada, quiere desaparecer completamente. Pira griega, ¿no? Pira griega, qué bien utilizada esta expresión. Pira griega, casto y puro fuego. El fuego es un elemento que purifica, ¿no? Abraza tú mi podre es mi podredumbre, ¿no? Viento alado, ¿no? Están todos los elementos, el aire, el fuego, en fin, viento alado, lleva tú mi polvo al mar, ¿no? Al mar, recordando esta frase según la cual el mar es el morir, y si algo en mí no muere, si algo al rojo vivo escapa, sea yo fragancia, polen, nube, ritmo, luz, idea, ¿no? Como vemos, son ejercicios, son textos muy breves, pero muy bien logrados, que yo creo que consiguen provocar en el lector una emoción estética, ¿no? De todas maneras. Vamos a ver este texto, sigue, que están tomados de una edición que hizo el Congreso de la República, que es sobre Manuel González Prada, ¿no?, cuya selección de texto estuvo a cargo del doctor David Sobreville, un destacado filósofo, pero también un gran crítico literario. ¿Qué dice en Trozos de vida González Prada? Trozos de vida de 1933, ¿no? Dice: oh arcano de la muerte, oh el misterio de la vida,
¿Quién perfora la sombra? ¿Quién resolviera en enigma? Puede ser que nada encierre esa bóveda infinita. ¿Es acaso el universo una inmensa nuez vacía? ¿No? Este poema está planteado también como un reto para conocer en el fondo cómo está constituido el horizonte, ¿no? Vamos a quedarnos aquí en este verso para continuar en la clase siguiente, y ya he corregido sus trabajos en primera tarea y seguiremos trabajando. Ya vamos a entrar a Darío, donde vamos a tener la oportunidad de leer varios poemas, pero aún nos queda para la siguiente clase la lectura de estos dos textos que todavía corresponden a Manuel González Prada, ¿ya? Bien, ahí nos quedamos y continuamos en la próxima sesión de clase. Muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes.